Bienvenido, bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto clásico fascinante, Las Metamorfosis de Ovidio. Un texto increíble, sí. Y concretamente, vamos a ver cómo imaginaba este poeta romano nada menos que la creación del ser humano. Tenemos unos fragmentos clave. Sí, Y la idea es, desentrañar qué nos dice Ovidio sobre nuestro origen, nuestro lugar en el cosmos, ¿no? Según él. exactamente. Ver su perspectiva sobre qué nos hace humanos. Pues, para empezar, Ovidio nos pone en un mundo que ya está formado, pero como incompleto. Dice el texto que faltaba algo crucial, ¿verdad? Efectivamente. Una vez que ordena los elementos, crea los animales, se da cuenta de que falta algo. O lo narra así. Falta un ser vivo más respetable. Más respetable. Sí, y también más dotado de profundo pensamiento. Y ojo, muy importante, capaz de dominar sobre los demás. O sea, que se notaba un vacío, ¿no? Esperando a esa criatura superior. Eso parece un hueco jerárquico, podríamos decir. Y lo que me parece curioso es que Ovidio no da una sola respuesta sobre el origen. Plantea dos posibilidades. Así es, y eso ya es interesante en sí mismo. La primera opción que menciona es que el artífice de la naturaleza, El creador original, digamos. eso es, esa fuerza que creó un mundo mejor, pues que formara al hombre usando semilla divina. Semilla divina, vaya, un origen directo del cielo, por así decirlo. Exacto, una creación directamente celestial. ¿Y la segunda vía? ¿Cuál es la alternativa? La segunda es, más terrenal, pero con un matiz. Dice que la Tierra, recién separada del éter, todavía joven, retenía semillas de su pariente el cielo. Ah, o sea que la Tierra misma tenía una conexión divina aún. Eso es, conservaba una esencia celestial. Y esta Tierra especial entonces fue modelada. ¿Por quién? Aquí Ovidio menciona al hijo de Jápeta, Prometeo. Prometeo, claro, una figura clave. Sí, él habría mezclado esa tierra con agua de lluvia para dar forma al ser humano. Qué interesante. O sea, por un lado, creación divina directa. Por otro, tierra con memoria celestial moldeada por un titán como Prometeo. ¿Da Ovidio alguna pista de cuál prefiere? ¿O la ambigüedad es intencionada? Muy buena pregunta. No, no se decanta. Y yo creo que quizás la intención es justo esa. Subrayar que da igual el método exacto, el vínculo con lo divino, con lo celestial, es la base. Claro. Ambas vías apuntan a un origen que va más allá de lo puramente material, ¿sabes? Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué se crea, la naturaleza de ese ser. Entendido. Entonces, dejando un poco de lado la mecánica, ¿qué define a este nuevo ser? ¿Qué lo hace distinto de los otros animales que ya estaban ahí? Aquí Ovidio es muy claro. Y muy poético, la verdad. La diferencia es doble, fundamentalmente. A ver, Primero, el ser humano fue creado a imagen de los dioses que todo lo gobiernan. a imagen de los dioses, eso ya pone las cosas en su sitio, ¿no? Una jerarquía clara. Exacto. Y lo segundo es la postura. Algo físico, pero con una carga simbólica brutal. La postura. Sí, mientras los otros animales miran al suelo, dice que contemplan la tierra inclinados. Que es lo normal, vamos. Claro, pero al hombre se le dio una cara alta. Y no solo eso, se le ordenó, fíjate, mirar al cielo y alzar su rostro erguido en dirección a los astros. Ostras. O sea que la diferencia no está tanto en de qué estamos hechos, si semilla divina o barro con chispa celestial, sino hacia dónde miramos. Ahí está. Eso es. Es muy potente, filosóficamente hablando. Nuestra anatomía como reflejo de un propósito. Exactamente. Esa postura erguida, esa mirada hacia arriba, es la manifestación física de la cualidad clave que Ovidio nos da, la razón, el profundo pensamiento. Claro. Nos separa radicalmente de los animales, que están atados a la tierra por su mirada. Nosotros, en cambio, estamos diseñados para contemplar lo superior, las estrellas, lo divino. Y así es como dice el texto que la Tierra, que era tosca y sin forma, de repente se vistió de desconocidas figuras de hombres, transformada por esta nueva criatura, erguida y pensante. Precisamente, la postura no es solo física, es casi metafísica. Sí, sí. Simboliza nuestra capacidad para razonar, para reflexionar, para aspirar a algo más allá de lo inmediato, de lo terrenal. Nos coloca como una criatura elevada, casi un puente entre la tierra y el cielo. Y esa capacidad de dominar que mencionabas al principio. Pues parece que deriva de ahí, de esa conexión con lo superior, de esa capacidad de entender. Entonces, resumiendo un poco la visión de Ovidio, al menos en estos fragmentos, el ser humano es como la joya de la corona de la creación terrenal.
Se podría decir así. Vinculado a lo divino, sí o sí, por origen y por imagen. Y lo que nos define es la razón, la trascendencia, simbolizado de forma magistral en esa postura erguida y la mirada al cielo. Esa has captado la esencia perfectamente. Esa es la concepción. Un ser especial, reflexivo, dominante y con esa conexión celestial implícita en su propio cuerpo. Y eso sienta las bases para lo que viene después, en el poema, ¿no? Claro, sienta las bases para todo lo que Ovidio contará después, incluida esa famosa Edad de Oro que menciona justo a continuación. Lo que a mí me parece fascinante es cómo un detalle, la postura, se carga de tanto significado. Y la verdad es que sí. Define la condición humana y nuestras aspiraciones. Nos deja pensando, Esa orden de mirar al cielo, ¿es solo literal o es una metáfora que sigue vigente? Quizá una invitación a buscar siempre más allá, el conocimiento, la trascendencia. A no quedarnos solo con lo terrenal. Exacto, a no conformarnos con mirar solo al suelo. Ahí queda esa reflexión. Bueno, pues retomamos hoy las metamorfosis de Ovidio justo donde lo dejamos, ¿verdad? Con la creación del ser humano. Exacto. Y ahora nos toca entrar en la primera de las edades que describe, la Edad de Oro. La Edad de Oro. Suena idílico ya solo el nombre. Ovidio la pinta como un tiempo perfecto, ¿no? Sin leyes, sin miedos. Totalmente. La describe como, y cito más o menos, la primera edad, una que, sin responsable alguno, por propia iniciativa, sin leyes, cultivaba la lealtad y la rectitud. O sea, la virtud era algo natural. Es curioso eso, ¿eh? La rectitud como algo espontáneo. Insiste mucho en que no había miedo. Dice algo de palabras amenazadoras en bronce clavado que no existían. Ni tampoco el miedo al juez. Dice que la suplicante muchedumbre no temía esa figura. Había seguridad total sin necesitar garante. Pero a ver, ¿cómo funcionaba eso? Una sociedad sin ninguna estructura, sin nadie que mandara. Es pura poesía, una idealización sin más. Hombre, yo creo que Ovidio sugiere que la clave era la ausencia de necesidad y de conflicto. Si la tierra lo daba todo fácil y no había amenazas, pues ¿para qué ibas a necesitar leyes o castigos? Claro. La condición humana misma, en ese estado original, se supone que era diferente. No es tanto una estructura social, sino una condición del ser, digamos. Entiendo, como una paz que venía de dentro. De hecho, la descripción sigue por ahí. Habla de un mundo sin defensas, sin armas. Sí, sí. Nada de fosas en precipicio, ni menciona la trompeta de bronce recto, ni los cuernos de bronce curvado, ni cascos, ni espadas. Nada. Nada de nada. Los pueblos vivían en apacible ocio, dice. Y fíjate, ni siquiera tenían la curiosidad o la necesidad de viajar, de visitar un mundo extranjero. Vaya, un aislamiento. Pero feliz, por lo que cuenta. Autosuficientes. Exacto. Y esa autosuficiencia venía directamente de la naturaleza. La tierra era generosa por sí misma, recalca, sin esfuerzo humano, sin haber sido tocada por la asada ni herida por arado alguno. Es que cuesta hasta imaginarlo, ¿sabes? Los alimentos aparecían sin más. Pues eso parece describir. Habla de frutos del madroño, fresas silvestres, del cornejo, moras y hasta bellotas del anchuroso árbol de Zeus. Una dieta silvestre pero abundante, sin agricultura. Y todo esto además con un clima perfecto, ¿no? Una primavera eterna, así lo llama, con apacibles céfiros que nutrían flores nacidas sin semilla. Los campos, sin arar, dice, se llenaban de espigas solas, blanqueaban por las pesadas espigas. Llega a poner imágenes muy potentes, casi fantásticas. Eso de que corrían ríos de leche, ya ríos de néctar. Sí, y la rubia miel goteaba de la verde encina. Es una imagen de abundancia total. Casi demasiado perfecta, ¿no? Dan ganas de preguntar, ¿no había ningún problemilla? ¿Ni una pega? Es que precisamente esa perfección tan absoluta es lo que la define como un mito, ¿sabes? No busca ser realista. Su función es más bien establecer un punto de partida ideal, un contraste tremendo con lo que vendrá después. Claro, y quizás también un contraste con la realidad que vivían sus contemporáneos, ¿no? Exacto. Y también con la nuestra, en realidad. ¿Y esta idea tan potente, esta Edad de Oro, era algo completamente original de Ovidio o ya existía de alguna forma? No, no era del todo original. A ver, Ovidio le da su toque maestro, su estilo inconfundible, pero la idea de una Edad de Oro ya circulaba en el mundo grecorromano. Ah, sí, no será Saturno, ¿verdad? Ese mismo. Así que sí, había una tradición de mirar hacia un pasado remoto,
como un tiempo de inocencia, de plenitud, algo que se había perdido. Qué interesante. O sea que ambos poetas, Hesíodo y Ovidio, recurren a este arquetipo, podríamos decir. Efectivamente, cada uno con sus matices, pero comparten esa visión de un pasado idílico. Y lo fascinante es pensar qué significa ese anhelo, ¿no? Claro. ¿Es solo nostalgia? O quizá Ovidio, al pintar esta utopía, estaba también, de alguna forma, poniendo en cuestión las leyes, las estructuras sociales tan complejas de su propia época. Podría ser, ¿verdad? Como sugiriendo que la virtud auténtica no necesita reglas impuestas, o que todo el esfuerzo y el trabajo, tan valorados en Roma, en realidad son una consecuencia de haber perdido ese estado original de facilidad. Podría interpretarse así, sí. Es una forma de usar un pasado mítico para reflexionar sobre el presente. O quizás simplemente es la expresión de un deseo muy humano, ¿no? De armonía, de que todo fuera más fácil. Una fantasía compartida. Sea como sea, la verdad es que la imagen que pinta es muy seductora. Un mundo en equilibrio, sin conflictos, donde la naturaleza cuida de ti. Un auténtico sueño dorado. Un sueño, sí. Pero como todos los sueños, y como Ovidio nos va a contar enseguida, pues tiene un final. Esta perfección no podía durar para siempre. Las edades siguen su curso, como los ciclos. Y justo ahí nos quedamos, en ese umbral. La Edad de Oro llega a su fin. Y la siguiente etapa, la Edad de Plata, va a traer cambios enormes. Cambios profundos, sí. La intervención de los dioses, las estaciones del año, el principio del trabajo, de buscar refugio. El paraíso empieza a desdibujarse. Pero bueno, exploraremos cómo y por qué se desvanece este idilio en nuestra próxima charla. Eso es. Veremos cómo continúa la historia según Ovidio. Seguimos adelante en esta exploración de las 4 edades de Ovidio. Dejamos atrás esa edad de oro perfecta y, bueno, nos toca ver cómo empieza a torcerse la cosa. ¿Qué pasa cuando cambia el dios al mando y la naturaleza, digamos, ya no lo da todo hecho? Justo eso. Hoy nos metemos de lleno en la Edad de Plata y en los comienzos, los primeros pasos de la Edad de Bronce, siempre según Ovidio, claro. Vamos a ver cómo la humanidad empieza a enfrentarse a desafíos nuevos, a cambios muy serios. Y todo arranca con la llegada de Zeus, ¿no? Efectivamente, es el punto de inflexión. Zeus llega al poder, Cronos es, apartado, enviado al Tártaro, y este cambio en la cúpula divina lo cambia todo en la Tierra. Vale, vamos a analizar eso. Cronos al Tártaro, ese abismo oscuro, y Zeus al mando. Ese es el catalizador, como decías. Exacto. Y con Zeus, pues, aparece una nueva generación humana, la de plata. Ovidio la describe muy claramente, inferior a la de oro, por supuesto, pero todavía más valiosa que el rojizo bronce. O sea, no es una caída brutal todavía. Es como un primer escalón hacia abajo, ¿no? Una degradación, pero... Gradual. Eso es, paulatina. Y aquí vienen los cambios importantes bajo Zeus. Porque no solo gobierna, es que rediseña el clima. Se acabó eso de la primavera eterna. Ah, sí. Introduce las 4 estaciones. Introduce las 4 estaciones, inviernos que hielan, veranos abrasadores, otoños, variables y primaveras más cortas. Se pierde esa estabilidad del clima de antes. Y eso tiene consecuencias directas, imagino. Consecuencias enormes. El texto lo dice de forma muy gráfica, Habla de aire abrazado por secos calores y también de hielo condensado por los vientos. El entorno se vuelve hostil, un reto constante. Ya no es ese paraíso amable. Lo que lleva, lógicamente, a buscar refugio. Si el tiempo te ataca, te escondes. Claro. Por primera vez, dice Ovidio, entraron en las casas. Y no pensemos en chalés, eran refugios muy básicos. Cuevas, matorrales espesos, quizás ramas entrelazadas con corteza. Lo que fuera, para protegerse. Pura necesidad. La primera arquitectura, digamos, forzada por las circunstancias. Y no solo eso. La tierra ya no regala la comida como antes. Ahora hay que currárselo. Aquí es donde nace la agricultura. El trabajo del campo. Exacto. Las semillas de ceres, el grano, hay que enterrarlas en largos surcos. Implica esfuerzo, saber cuándo sembrar, esperar, planificar. Y para hacer esos surcos, animales trabajando. Menciona los bueyes, ¿verdad? Sí, dice que los novillos gimieron oprimidos por el yugo. Esa imagen es muy potente. El animal, que antes campaba libre, ahora está sometido al trabajo para el hombre. O sea que la Edad de Plata marca el fin de la vida fácil.
Llega el esfuerzo, la necesidad de adaptarse sí o sí. Totalmente, es la supervivencia la que manda ahora. Y esto, claro, tiene implicaciones más allá. Empiezan a dibujarse las primeras formas de organización social, económica, porque para cultivar hay que colaborar, ¿no? El gran cambio entonces no es solo el dios, es que la naturaleza pasa de ser una madre generosa a... A un entorno que hay que dominar, o al menos gestionar. Esa es la clave de la Edad de Plata. La vida requiere trabajo. Punto. Una transformación brutal respecto a la Edad de Oro. ¿Y después de la Plata? ¿Qué viene? Pues después de la Plata, Ovidio nos presenta la tercera generación, la Edad de Bronce. Y aquí el tono se vuelve más sombrío. Más sombrío. ¿En qué sentido? La describe como una estirpe más cruel de carácter y sobre todo más dispuesta a las terribles armas. La inclinación al conflicto, a la guerra, es, bueno, mucho más marcada. Parece un salto importante hacia lo peor. Más agresividad, más violencia latente. Sí, en cuanto a carácter y ganas de pelea son peores desde luego. Pero, y aquí viene lo interesante, Ovidio añade un matiz crucial. Dice, sin embargo, no manchada de crímenes. Ah, o sea, eran brutos pero no malvados del todo. Algo así. A pesar de ser belicosos, parece que todavía tenían algún tipo de límite moral. No habían caído aún en la impiedad total, en la maldad por la maldad, que veremos después. Qué curioso. Entonces, la Edad de Bronce es fiera, pero con una especie de código, ¿no? Una línea que no cruzan. Exacto. Ovidio nos muestra que la caída no es de golpe, es escalonada, una degeneración que va poco a poco. Vale, entonces, resumiendo un poco, pasamos de la perfección dorada a una plata donde hay que trabajar y adaptarse sí o sí. Y de ahí a un bronce más duro, más inclinado a las armas, pero que aún conserva, digamos, un resto de integridad moral. Estamos viendo cómo se pierde la inocencia original, ¿no? Y cómo la humanidad tiene que enfrentarse a un mundo cada vez menos amable. Efectivamente. La supervivencia exige ya no solo trabajo e ingenio, sino también, en la Edad de Bronce, fuerza y, bueno, estar dispuesto a luchar. ¿Y esa diferencia final de la Edad de Bronce, esa barrera moral que todavía aguanta? Pues eso nos deja pensando, ¿verdad? Si incluso esta generación, ya bastante inclinada a la violencia, mantenía un freno, ¿qué pasa cuando ese último límite desaparece por completo? ¿Cómo será un mundo donde la humanidad ya no tiene reparos? Donde se entrega a lo peor. Pues esa es justo la pregunta que nos abre la puerta a la Edad de Hierro, la era más oscura de todas. Y esa la dejaremos para nuestra próxima exploración. Hola, ¿qué tal? Pues retomamos hoy el hilo de las 4 edades de Ovidio. Nos toca cerrar el ciclo con la última y, bueno, la más oscura, la Edad de Hierro. Eso es. Dejamos atrás el oro, la plata, el bronce y llegamos a esta era que Ovidio pinta, la verdad, bastante negra. Sí, habla de iniquidad directamente. Nuestro objetivo hoy es, desgranar un poco qué nos dice Ovidio en sus textos sobre esta decadencia, qué describe exactamente, qué es lo que impulsa, según él, esa espiral de codicia, de violencia. Vamos a verlo con los textos de la Edad de Hierro. Perfecto. Pues a ver, entremos ya. La descripción es que empieza con una dureza tremenda. Cito, de duro hierro es la última. Al punto irrumpió en la época del peor metal toda iniquidad. Vaya forma de empezar. Sí, es muy potente. Y fíjate que dice irrumpió. No es como una caída lenta gradual, sino ¡pam! De repente entra toda la maldad. Que se van, que huyen. El pundonor, ese sentido del honor, no. La verdad, la lealtad, se esfuman. Exacto. Y el hueco que dejan, ¿eh? Ovidio lo tiene muy claro que lo ocupa. El engaño, la mentira, las emboscadas, la violencia. Y ojo a esto, que es clave. El criminal deseo de poseer. Eso es lo central. El deseo de poseer, y da ejemplos muy concretos, muy visuales. Habla del marinero que se lanza a explorar, ¿no? Con velas a vientos, que aún no conoce bien. Y luego está lo de la tierra, Ajá. que dice que era antes común como la luz del sol. Y de repente llega el precavido agrimensor. Y ¡zas! Linderos, límites, propiedad privada. Justo ahí. Es fascinante cómo Ovidio le da la vuelta. Lo que nosotros podíamos ver como un avance, ¿no? La navegación, medir la tierra. Claro, la tecnología. Él lo presenta como el origen de la discordia. Marcar la tierra, poseerla. Eso para Ovidio es lo que dispara la avaricia humana. Es un punto de inflexión total. Y no se queda solo en la superficie, porque dice,
se penetró en las entrañas de la tierra. Uf, Y las riquezas que estaban escondidas, dice, fueron excavadas, acicate de desgracias. O sea, un incentivo para el mal. Y menciona específicamente el dañino hierro y el oro más dañino que el hierro. ¿Por qué el oro es peor? Pues Ovidio es clarísimo. La minería, sacar esos metales, no es algo neutral. Es literalmente un acicate de desgracias. El hierro vale, sirve para las armas, Ajá. pero el oro es el motor de la codicia que mueve esas armas. No ve progreso, ve la extracción de las herramientas de la corrupción y de la guerra. Y claro, eso conecta directamente con lo siguiente que dice. La guerra, claro. Exacto. Surge la guerra, que lucha por uno y otro, por el hierro y el oro, y agita con mano ensangrentada las armas que rechinan. Madre mía. Y la desconfianza se extiende a todo. A todo. Se vive de lo robado, el huésped no está seguro de su huésped, ni siquiera en casa. Es que eso es lo más terrible, ¿no? Describe un colapso social absoluto. La hospitalidad, que era sagrada, desaparece. Y la familia, Rota. rota por completo. Hermanos que no se llevan bien, desconfianza entre marido y mujer, las madrastras mezclando venenos y el hijo esperando la muerte del padre. Es una sociedad devorada por dentro. Y Ovidio lo ata todo a esa ansia de poseer, a esos metales. Es desolador. Y el remate final, digamos, el símbolo de esta caída total es cuando dice: yace vencida la piedad y la Virgen Astrea ha abandonado, la última de los dioses, las tierras humedecidas de matanza. ¿Quién es Astrea? ¿Por qué se va? Pues Astrea es la diosa de la justicia, de la pureza. Que ella se marche de la tierra, es el símbolo definitivo. Significa que ya no queda sitio para la justicia, para la moralidad en el mundo. Se acabó. Se acabó. La justicia literalmente huye de un planeta corrupto y sangriento. Es una imagen, potentísima. Cierra el ciclo de la decadencia de una forma brutal. Entonces, intentando resumir un poco, la Edad de Hierro de Ovidio nos pinta un cuadro en el que cosas que asociamos al desarrollo, como la propiedad, sacar riquezas de la tierra, la tecnología, Sí, se convierten en justo lo contrario, ¿no? En motores de codicia, de desconfianza, de violencia. Y llevan al colapso moral. exacto. Y si miras toda la secuencia, del oro al hierro, es como una reflexión muy profunda sobre nosotros, sobre la condición humana, Ajá. sobre lo frágil que es la virtud y las consecuencias de nuestras decisiones como colectivo. Siempre esa tensión entre un ideal perdido, el oro, y la realidad más cruda de nuestras pasiones, sobre todo la avaricia. Casi parece que Ovidio se pregunta si la civilización en sí misma es una caída. Vaya tela. Y claro, te deja pensando. Lo que cuenta Ovidio es solo una historia antigua, una especie de mito del pasado, o quizás una profecía. O una advertencia, ¿no? O una advertencia, sí. Una advertencia que sigue ahí sobre tendencias muy humanas que quizás vemos hoy también cuando la codicia parece ganarle la partida a la razón, a la piedad. Es algo para seguir dándole vueltas, desde luego. Una reflexión que Ovidio nos dejó hace 2000 años y que sigue resonando. Pues sí, una idea potente para cerrar esta exploración de las edades.